Como soy chiquitito, me voy a poner aquí para que me vean, porque allá atrás no me voy a distinguir bien. ¿Me escuchan, no? No se escucha. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. ¿Ves? Sí, eso nos pasa a los chicos siempre. Bueno, primero me voy a presentar porque no nos conocemos todos, ¿no? No se oye. Me dijeron que el del altar se escuchaba mejor, pero parece que no era así. Bueno, me voy a presentar porque no nos conocemos todos. Yo soy el padre Luis Escobar, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Rancagua, de aquí al lado. Soy el párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad, que está ubicada en el sector nororiente de la ciudad, que es el sector más complicado, de mayor complejidad social en la zona, digamos, en la región inclusive. Tengo dos poblaciones que, en dos son puros departamentos, tengo 16.000 habitantes, solamente en dos poblaciones, para que ustedes se hagan una idea cómo funciona la cosa. Y además soy el capellán de la cárcel de la ciudad de Rancagua, hace ya 20 años que trabajo en la cárcel, todo mi ministerio sacerdotal lo he vivido ahí, no es que esté condenado, sino que el Señor me llevó para la cárcel, estoy cumpliendo una cadena perpetua simple. Y la verdad es que ha sido un tiempo muy bonito, muy hermoso. Y trabajé en el seminario de la diócesis como formador 8 años más o menos. Ahí pagué mis primeros pecados. En la cárcel el resto, y en la parroquia estoy tratando de purificarme ahora con lo que queda. Y por esas cosas de Dios llegó la renovación carismática a la diócesis. Yo no la busqué, no la conocía la renovación carismática, y hace más o menos unos 10 años que llegaron ahí con una misa de sanación, y a mí se me ocurrió aceptar. Ahí para que el padre que dirigía la renovación, el padre Jesús Grañón, que ya falleció, fuera a celebrar la misa, y él me pidió que le ayudara. Y ahí partió todo. Yo caí redondito, no me di cuenta. Y con la renovación carismática vinieron unas experiencias maravillosas del Señor y cosas que yo jamás me imaginé que iban a sucederme a mí como sacerdote. Cuando estudiábamos, me acuerdo, en el seminario, nos enseñaron en Derecho Canónico cómo era el tema del exorcismo, cómo se regulaba, y yo pensaba, si a mí me toca, yo voy a salir arrancando. Pero las primeras experiencias de liberación fueron para mí espantosas, pero también de conversión. No sé si alguno de ustedes estaba, pero lo conté una vez. La primera vez que nos tocó, no sabíamos qué hacer. Cantamos, bailamos, hicimos de todo y no pasaba nada porque yo no sabía lo que había que hacer. Y al final, por esas cosas de Dios, se me ocurre ir al tabernáculo y saco el viril con la hostia consagrada con el cuerpo del Señor. Y yo me estremecí cuando cuando le mostré al Señor y cómo lo reconoce, cómo chilla, cómo da vuelta a la vista, cómo pide que lo saquen. Yo le decía a mi obispo después, realmente para mí fue una liberación personal, porque me enseñó lo que yo tenía puesto aquí en mi cabeza, porque los curas tenemos muchas cosas aquí en la cabeza, que tuvo que pasar acá, que verdaderamente el Señor está ahí, presente. Uno lo sabe, pero vivirlo de esa manera, con esa intensidad, y de ahí esto no ha parado hasta hoy día. Entonces ha sido un ministerio muy hermoso porque me ha tocado trabajar siempre en las fronteras, siempre con la gente con problemas, enfermedades, presos, seminaristas, en la pastoral vocacional, con curitas, con monjitas, siempre de la mano del dolor, sin que yo lo haya buscado. Y yo obviamente también me he enfermado por lo mismo, porque al principio no sabía manejar todo esto. Pero la renovación carismática a mí me ayudó mucho. Y una de las cosas lindas que aprendió la renovación carismática, que es una corriente de gracia maravillosa en donde el Espíritu Santo hace su obra cuando las personas le abren el corazón. He visto personas sencillas, de muy poca formación educacional, cómo el Señor las levanta, cómo el Señor las hace hablar con un dominio, con una autoridad que uno dice,
¿Cómo quisiera yo tener eso? El Señor está haciendo su obra ahí. Creo que es una de las cosas más lindas que tiene la renovación, porque dignifica a la persona, la levanta, la saca del rincón. Por ahí esa canción que cantaba adelante el Ministerio de Música, ¿no? Que el Señor me dio corona, vestido real, me sacó, me levantó. Yo creo que eso es lo que hace el Señor a través de la renovación carismática en la iglesia. Y yo creo que es el gran aporte. El otro aporte que yo he visto y que he descubierto en la renovación carismática es el amor por la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es muy extraño no ver a un carismático, ¿no es cierto?, con la Biblia en la mano. Y no es extraño que el carismático a uno le hable con los textos bíblicos y uno piensa que está con un evangélico, no, está con un católico, ¿no? Y también lo otro hermoso que yo veo en la renovación carismática es la alabanza, el gozo que expresa la comunidad cuando canta, cuando alaba, cuando adora, y lo creen de verdad. Como yo celebro misa en distintos lugares y he trabajado en colegios donde uno le piden que celebre misa, uno cacha, ¿no es cierto?, cacha la diferencia entre una misa carismática, ¿no?, y una misa que es la misa normal de la comunidad. Cómo la gente, ¿no es cierto?, alaba al Señor y se nos pasa la hora y a veces estamos 3 horas y media, termina la misa y nadie se quiere ir. En cambio las otras están mirando la hora para ver a qué hora el curita termina de predicar para salir luego. Eso lo encuentro hermoso y eso para mí ha sido un fortalecimiento, digamos, en lo personal y también un estímulo muy grande como sacerdote. Yo recuerdo que a mí me pusieron en ese lugar donde yo estoy de párroco y el obispo de aquella época me dejó ahí nomás, arréglatelas como puedas. Y yo recuerdo que ahí empecé a preguntarme muchas cosas y hubo mucha gente que se acercó y en ese periodo aparece la renovación carismática, cuando yo también estaba herido como decía Henry Nouwen, ¿no?, que los sacerdotes de alguna manera somos también pastores que estamos heridos, enfermos de alguna manera, que necesitamos vendar nuestras heridas para poder ayudar a los otros enfermos, ¿no es cierto?, que llegan, para ayudar a sanar sus heridas sin contaminarnos con las nuestras. Y aprendí eso. Entonces ha sido un regalo muy lindo conocer la renovación carismática, muy hermoso. He tenido la bendición de visitar casi todas las parroquias de la diócesis donde me han pedido que vaya a celebrar misas de sanación. Y me llama mucho la atención que siempre están llenas las iglesias, siempre. Y me emociona mucho cuando me toca ir a presidirla porque es algo extraordinario ver eso. Yo le decía a mi obispo, que me apoya mucho en este tema también, que me llama la atención que siempre las misas carismáticas están llenas y la gente va con gozo, va con entusiasmo. Y ver cómo el Señor de repente, ¿no es cierto?, sana enfermos, libera a los endemoniados. Cómo se cumple lo que dice el Evangelio, ¿no? Que cuáles son los signos que acompañarán a los que predican el Evangelio. Bueno, la sanación de enfermos, ¿no es cierto?, la liberación de los que están endemoniados. Cómo el Señor los renueva, los rescata, los viste de nuevo, los pone ahí al lado suyo. Eso es muy hermoso. Pero como en todas estas cosas, también aparece nuestra humanidad, el peso de nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana herida, ¿no? Y aparecen de repente en los grupos de la oración de la renovación carismática nuestros pecados. La soberbia, en primer lugar, las ansias de poder, de alguna manera, la división, el pelambre, como decía el Papa, el chisme, ¿no? Que me dijeron esto, que te dijeron aquello, que yo tengo dones, que tú no los tienes, que estos son míos, ¿no?, que yo te los quité, y van en esa onda, ¿no?, siempre. Entonces yo les digo en la parroquia que al que más le gusta ir a las misas carismáticas es al diablo, y se sienta siempre entre medio de la asamblea, y en los grupos de oración es el primero que llega, y ahí está, pero no para alabar al Señor precisamente, sino que para aprovecharse de nuestras debilidades, y nosotros ingenuamente caemos. Porque el demonio, ¿no es cierto?, se aprovecha de eso y comienza a sembrar la división, luchas de poder. Y cuando vemos a un grupo que se estanca, un grupo que en lugar de crecer se achica, se asfixia,
es porque está pasando algo, hay pecado ahí. Hay pecado no confesado, hay soberbia, hay ceguera. De repente empiezan las luchas, ¿no es cierto?, por quién tiene más poder para echar los demonios. Y he visto en algunos momentos por ahí, en algunos grupos, ¿no es cierto?, cómo todo el mundo le da órdenes al demonio para que salga, y sale demonio, salta demonio para allá, salta demonio para acá. Y el demonio los hace saltar a ellos, porque después terminan divididos y enojados. En nuestra diócesis, lo digo con conocimiento de causa, hubo una crisis muy fuerte en la renovación carismática. Han habido 2 crisis fuertes en la historia, por lo menos de las que yo conozco, en donde un grupo, hace muchos años atrás, terminó separado de la Iglesia Católica por las luchas de poder, por creerse iluminado, porque de repente hay muchos iluminados dentro de la renovación carismática, ¿no es cierto?, y hay que tener cuidado, hay que ser muy prudente con eso. Y hace poco tiempo atrás tuvimos otra división, y yo fui una de las víctimas también. Digo víctima, no sé si fui victimario en algún momento, pero podrían pensar que víctima, ¿no? Pero el tema es que nos dejaron de lado, porque teníamos misas de sanación, porque iba mucha gente, porque era un grupo grande, y nos dejaron de lado. No les voy a decir que no me dio rabia, ¿no? Mucha rabia me dio, se me salió la humanidad que llevo adentro, ¿no? Y ahí queda la escoba. El tema es, yo le pedí al grupo que rezáramos nomás, recemos. Y la verdad es que a través de la oración se pudieron superar muchas cosas y el Señor hizo su obra. Y terminé siendo el asesor de la renovación carismática sin buscarlo. Hace un tiempo atrás estuvo aquí el padre José Antonio Fortea, un exorcista español, ¿no? Siempre mantenemos contacto y él, siempre que le pido algún consejo, me contesta siempre lo mismo. Recen. Y estos días le escribí a un italiano que también lo mismo. Recen. Entonces, ¿qué le digo a la gente cuando van para allá? Recen. Porque la gente no cree en lo que reza. Muchas veces yo creo que empezamos a ahogar la acción del Espíritu en nuestras comunidades cuando empezamos con las luchas de poder. ¿Quién manda más? Yo quiero ser el asesor, yo quiero ser el líder, yo quiero ser el servidor principal. Es que yo tengo el don de la palabra, no, es que yo tengo el don de la visión, no, es que yo... Y empieza la lucha por los dones y los carismas, y eso uno no los agarra como agarra una fruta del árbol. Si el Señor se los da a quien quiere. A quien quiere, y a veces lo recibe el que nosotros menos pensamos. Recuerdo que una vez una señora me dijo, oiga padre, ¿sabe qué? Me dijeron que yo tenía 7 demonios. No sé, señora, le dije, mire, yo nunca los he contado en realidad, pero yo no me atrevería a decirle a una persona, porque es muy peligroso de repente en la renovación carismática decir esas cosas. Yo no niego que esté la posibilidad de hermanos que tengan esa capacidad para ver más allá de lo que uno puede ver y de lo que el entendimiento puede discernir a simple vista, ¿no? Pero creo que es peligroso cuando se lo decimos a la persona afectada, porque le podemos causar un daño irreparable. Prudencia. Hablémoslo como grupo, en comunidad, orémoslo y veamos si coincide o no coincide con el hermano. No, es que yo veo que no sé, que le pasa una cosa por aquí, le pasa otra cosa por allá. Mire, da lo mismo. Si lo importante es orar, porque es el Señor el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos nomás, miserables, pecadores, pero profundamente amados por Dios. Y por ese amor que el Señor nos tiene, que es tan grande, Él derrama la gracia sobre esos hermanos que están sufriendo. Porque la renovación carismática es además una pastoral de consolación. Por si ustedes no lo sabían, quizás no lo habían escuchado. Pero pastoral de consolación, ¿por qué razón? Porque a nuestros grupos de oración carismática llegan todas las personas que nadie quiere escuchar.
porque dicen que están locos, que están chiflados, que son canutos, que no sé, porque se les pelaron los cables. Son los comentarios que uno escucha de los mismos curas a veces. Y llegan a nuestros grupos, y muchos de ellos con un tremendo sufrimiento porque vienen con problemas espirituales serios. Y hemos visto personas que solamente con hacer oración por ellos se recuperan el alma, recuperan la vida, recuperan las ganas de vivir, la alegría que habían perdido. Padre, por fin alguien me escuchó. Por fin alguien me escuchó. Estamos atendiendo en la parroquia a un joven que tiene 28 años y que cuando tenía 17 años, típico de los jóvenes de nuestro país, ¿no es cierto?, que entran en rebeldía y están contra todo. Donde hay que ir a protestar, allá están ellos. No saben por qué, pero hay protesta, vamos a la protesta, ¿no? Empiezan a vestirse de negro, se ponen piercing, se hacen los famosos tatuajes y en esa onda. Entonces, como todos ir en contra de lo establecido y de la autoridad y de lo que está ya ahí estructurado, hagamos esto que está prohibido. El joven con otros compañeros hicieron ouija, jugaron a la ouija. Entretenido porque la agujita se mueve, ¿no? Y da respuestas y todo lo demás. Y no bastó con eso, porque quedaron con la bala pasada, y luego se fueron a un parque de la ciudad e hicieron un rito de sangre, un pacto de sangre, en donde invocaron al demonio. Hicieron un círculo con una estrella de 5 puntas, en donde pusieron los 5 elementos y entre ellos el espíritu, pero no es el espíritu de Dios, obviamente. Luego, en un cáliz profanado, sacado de un templo, robado, cada uno pone una gota de su sangre, le ponen licor, lo mezclan y todos beben y llaman al demonio. De ahí en adelante su vida ha sido un calvario, un infierno. Psiquiatra, psicólogo, dependencia de psicotrópico, trabaja en un servicio público, le dan las crisis ahí en el trabajo que ha tirado, aparten con él al hospital, le ponen calmante, vuelve a la casa, ¿no es cierto? Y así. Pero como el Señor lo ha amado siempre ese niño y lo va a seguir amando, llegó a una parroquia de la ciudad de Rancagua y la secretaria, inspirada por el Espíritu Santo en ese momento, muy piadosa ella, tomó un poco de agua bendita y se le ocurrió la genial idea de hacerle la señal de la cruz sobre la frente. Imagínense ustedes lo que vino después. Dio vuelta el agua bendita y él cayó en el agua y se revolcaba y no hallaban qué hacer. Las pobres mujeres desesperadas, en crisis de pánico las dos. ¿Qué pasó? El muchacho precisamente está endemoniado y hubo que practicarle un exorcismo porque la verdad es que no había otra alternativa. Nunca ha estado enfermo de la cabeza, nunca ha tenido, digamos, un problema psiquiátrico. Lo de él es un problema espiritual. Simplemente orar por él y hacer lo que la iglesia pide en estos casos, orar. Imagínense ese chiquillo cuántos años sufriendo, tiene 28 años, empezó a los 17, todos estos años de padecimiento. Llegan otros, ¿no es cierto?, con problemas espirituales y problemas psicológicos. ¿Lo mandamos al tiro al psicólogo? Oremos primero por él. Y si el Señor nos da el discernimiento, ¿no es cierto?, y necesitamos y nos damos cuenta de que sí necesita acompañamiento profesional, lo mandaremos también, pero vamos a rezar por él, lo vamos a acoger. ¿Qué hacen normalmente en las parroquias? Este está loco, déjenlo que no lo pesquen nomás. Y sufren y se dan la vuelta. ¿Dónde van a parar? Chamanes, brujos, gente que ve la suerte, y van y son víctimas de esa rutina. Por eso les digo que la renovación carismática es una pastoral de consolación, porque acoge a aquellos que nadie quiere escuchar, a aquellos a los cuales nadie les quiere creer, a aquellos que se sienten marginados y discriminados dentro de la misma iglesia por su situación, por su problema. Entonces es una gracia muy grande que el Señor nos regala poder trabajar con las personas que viven en la periferia de la iglesia. Se los digo porque me toca trabajar, como les decía al principio, en la cárcel, la periferia de la sociedad.
a los que nadie quiere, que se pudran, que se mueran, no sé, porque que les pase cualquier cosa. Me tocó estos días nomás ver, no sé si ustedes escucharon las noticias de la televisión, de un joven de Talca que mató a una bebé de 4 años, la violó y luego la mató. Fue trasladado a la cárcel de Rancagua por medidas de alta seguridad y yo lo tuve que ir a ver. Me pidió el capellán de Talca que lo fuera a ver. Yo pensaba encontrarme con un tipo, no sé, grande, un hombre medio perverso. Cuando lo vi, ¿saben? Lo único que sentí fue compasión y ganas de abrazarlo, porque era un pobre pájaro, era un niño que habla hasta con voz de pito. Vive la marginalidad social, no tiene su educación terminada, de padres separados, familia disfuncional y pobre. O sea, ¿lo culpamos? Si él también es víctima. No estoy diciendo que lo que él hizo fue bueno, pero ese hombre quedó en la marginalidad social y también en la marginalidad de muchos cristianos que dicen que se pudren en la cárcel, porque eso es lo que me han respondido católicos, que se pudran en la cárcel. Servir a esa gente es servir a Jesús. Estos días tuvimos una actividad con las mujeres de la cárcel y me emocionó mucho una porque me dijo: Padre, yo lo quiero bendecir a usted porque usted siempre nos bendice a nosotros. Ella me bendijo. Recibir la bendición de una persona que está viviendo esa situación es recibir la bendición de Jesús. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Si ustedes quieren recibir la bendición de Jesús, vayan a la cárcel, vayan al hospital. No se queden encerrados en sus grupos, no se queden encerrados en las parroquias. Es que lo pasamos tan bien y nos pegamos la bola con el pandero y la guitarra, ¿no es cierto? Y todo. Mientras el hermano afuera está sufriendo, no conoce a Jesús, nadie lo asiste, no tiene que comer, no tiene con qué taparse, no tiene con qué vestirse. Y nosotros felices cantando, ¿no es cierto?, y tocando la guitarra y el pandero. Salgamos. Renovación carismática, para que dé frutos, tiene que ir allá afuera. Acuérdense lo que dice Santiago: una fe sin obras es una fe muerta. Señor, Señor, si nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros, no los conozco. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, etcétera. Pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Cada vez que lo hiciste con alguno de mis hermanos más pequeños, dice el Señor, lo hiciste conmigo. Entonces, cuando uno sirve al pobre, ¿a quién sirve? Y cuando estoy hablando del pobre, no estoy hablando solamente de las personas que carecen de bienes materiales. Estoy hablando del ser humano que vive en el sinsentido de la vida. Estoy hablando de los ricos que tienen mucho dinero, pero que viven en la soledad más absoluta. Trabajé en uno de los colegios más caros de la ciudad de Rancagua. Yo pensé que los problemas eran distintos. Son exactamente los mismos problemas que hay en mi parroquia, que son los más pobres de la ciudad. Lo único que cambia son los apellidos y la situación económica, pero la marginalidad humana, ahí en el aspecto afectivo, en el aspecto religioso y familiar, es la misma, los mismos problemas. Violencia, abandono, maltrato, soledad. Con la única diferencia que los pobres están curtidos y tienen el cuero encallecido y ya no les duele tanto. En cambio a los ricos les duele más porque no están preparados para eso. Entonces a esos pobres también tenemos que ir a ver, porque nosotros no somos de la ultra izquierda, ¿no es cierto?, donde de compañeros vamos a tomar la arma para repartirle a los pobres, ¿no es cierto?, le quitamos a los ricos para hacer la caridad con los pobres. No, nosotros somos de Cristo, del partido de Jesús, y nosotros lo entregamos a Él, nos entregamos por Él, y si es necesario dar la vida, la damos, porque fuimos llamados por Él, y qué gracia más grande del Señor que hayamos sido llamados por Él. Entonces, Renovación Carismática Católica de Chile, acuérdense de los que están en la marginalidad social, religiosa, familiar, moral, etcétera. ¿Cuántos hermanos que pertenecen a la Iglesia Católica
se sienten marginados por nosotros. ¿Cuántos matrimonios separados que los marginamos y los tiramos para el lado porque no están viviendo, ¿no es cierto?, en matrimonio? ¿Cuántos? ¿Cuántos homosexuales han sido maltratados por nosotros los católicos y están fuera de la comunidad o se sienten fuera de la comunidad porque no se sintieron acogidos? Y por eso que nos escupen ahora, nos gritan cosas, nos insultan. ¿Cuántas lesbianas hay en nuestras comunidades que se han sentido marginadas y discriminadas? ¿Cuántos? Y son hermanos nuestros. No les estoy diciendo que esté de acuerdo con algunas cosas, pero estoy hablando de seres humanos que sufren. ¿Cuántas prostitutas? ¿Cuántos prostitutos quisieran estar en la iglesia y no se sienten dignos porque nos ven a nosotros como mejores que ellos, más santos que ellos? Ahí está la renovación carismática para acoger a estos hermanos. ¿Cuántos hermanos están dispuestos para ir a trabajar con las prostitutas de sus pueblos? ¿Cuántos hermanos carismáticos están dispuestos a ir a trabajar con los homosexuales de sus comunidades? ¿Cuántos hermanos carismáticos que están aquí están dispuestos a ir a trabajar a los hospitales y a dedicarle tiempo a los enfermos, a mudarlos, por ejemplo, y a lavarlos? ¿Cuántos carismáticos están dispuestos a ir a sus comunidades parroquiales, a visitar los abuelos que viven solos y que todo el día están viendo televisión porque no tienen otra cosa que hacer, porque los hijos no tienen tiempo para ir a atenderlos y no tienen tiempo para conversar con ellos? ¿Cuántos están dispuestos a ir a darle un poquito de su tiempo? ¿Cuántos carismáticos están dispuestos a ir a la cárcel y dejarse trajinar un poco, ¿no es cierto?, para poder ir a ver a los presos, a los despreciables de nuestra sociedad? Si no estamos dispuestos a eso, hermanos, cuidado, cuidado, porque el Señor nos puede desconocer. Lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Por lo tanto, la renovación carismática se tiene que insertar en sus comunidades. Y por favor, hay otro grupo marginal en nuestras comunidades carismáticas. Mirémonos entre nosotros. Yo voy a hacer una confesión pública. Yo tengo 56 años. Estoy avanzando rápidamente a la tercera edad, ¿cierto? Si nos miramos entre nosotros, andamos por ahí, ¿no es cierto? Como alguien dijo, en un tiempo más vamos a hacer la renovación carismática de la Fundación Las Rosas. Y no estamos muy equivocados. Entonces, ¿quiénes son los marginales en las comunidades carismáticas? Los jóvenes. Que los jóvenes molestan, po. No es que nos rompen los esquemas, a los cabros se les ocurren cosas medias locas, entonces nosotros no estamos acostumbrados a eso. Tenemos que arriesgarnos a que los jóvenes lleguen a nuestras comunidades, a abrirnos, a dejarnos interpelar por ellos también, a aceptar de alguna manera sus iniciativas, porque el Espíritu Santo también habla a través de los jóvenes, porque si no nos vamos a envejecer todos y vamos a terminar después, ¿no es cierto?, como bien decían, en una fundación Las Rosas más nomás, donde ellos cariñosamente acogen los abuelitos. Entonces, pero los jóvenes necesitan estar aquí. Yo veo pocos jóvenes aquí, pocos. Levanten la mano los jóvenes. No sean mentirosos. Eso es como un consuelo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de los chiquillos, ¿no es cierto? De los jóvenes de 15, 16, 18, 20, 30, por ahí ya. Pero a esas personas las tenemos que acoger nosotros. Y ojalá en cada grupo de la renovación carismática pudiéramos acogerlos. Pero no para imponerles nuestro punto de vista. ¿Saben dónde yo he aprendido eso? En la cárcel. Los cabros me desarman los esquemas. Trabajar en la cárcel es impresionante, es maravilloso, una escuela de humanidad muy grande. Celebrar la misa, por ejemplo, con los homosexuales, ¿no es cierto?, los transgéneros, que andan, son hombres vestidos de mujer,
mujeres vestidas de hombre, entonces uno al final no sabe si decirle ella, él, no sé, una cosa rara, pero están ahí. Y uno tiene que aprender a aceptar esa cosa extraña, ¿no? Que claro, nos descoloca porque nuestros esquemas son otros. Recuerdo que una vez, y gracias a esa misa, hoy día él es sacerdote y es el capellán regional de su región en este momento en la cárcel. Me acompañó a la cárcel de Rancagua, era seminarista, y nos tocó celebrar la misa con los insanos, que son los que están trastornados mentalmente, con los homosexuales, con los transgéneros, que son los hombres vestidos de mujer, con los discapacitados, que son los que tienen algún problema físico, y con esos que de repente llegaban por ahí. Y estábamos ahí en un rincón, y había uno que cada vez que se movía nosotros dejábamos de respirar, porque era tan hediondo, terriblemente hediondo, porque no se bañaba y no quería que lo bañara, porque era insano, pero era espantoso. Entonces se movía él y nadie respiraba. Y cuando terminó la misa, comentábamos, muy emocionado él, ¿no? Decía, ¿te das cuenta? Mira con quiénes estuvimos. Estuvimos con la crème de la sociedad. Estos son los más amados de Dios, porque estos son los más discriminados aquí, o sea, son los más discriminados en todas partes. Y más encima, aquí, en este lugar donde ya son discriminados, ellos vuelven a hacerlo. Ahí está Jesús. Yo le digo, en los tiempos de Jesús la gente no debe haber sido muy fragante, ¿no? Porque pegarse las caminatas, sin bañarse, sin desodorante, tiene que haber sido desagradable, ¿no? Y sin embargo el Señor estaba con ellos. Eso es lo que el Señor quiere, que nos moleste el olfato con el olor del hermano. Que nos complique la existencia al ver a uno que es distinto, pero que no dejemos de ver detrás de esa figura a Jesús. Que no dejemos de ver detrás de aquel que tiene una vida que no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto?, como hijo de Dios. Porque la primera carta de San Juan en el capítulo 4, del versículo 7 en adelante, dice que Dios es amor. Y donde hay amor, ahí está Dios. Soy un mentiroso, dice San Juan, si yo digo que amo a mi hermano, a quien veo, ¿no es cierto?, perdón, si digo que amo a Dios, a quien no veo, y no amo a mi hermano, a quien veo. Es fuerte, muy fuerte. Yo he tenido que luchar contra eso también. Y he aprendido algo últimamente, que no existen las personas malas. No hay seres humanos malos. Lo que hay son acciones malas, conductas malas. El problema es que nosotros mezclamos todo. Pero miren a Jesús. ¿Nadie te condenó?, le dice la mujer. Yo tampoco. Ahora vete y no peques más. ¿Con quién se juntó Jesús? Con todos. Los despreciados, los pobres, los enfermos, los marginales, con todos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que dice Jesús? Si ustedes quieren ser mis discípulos, se les tiene que notar en dos cosas. En que ustedes aman a sus enemigos y oran por sus perseguidores. Esa frase para mí, pucha, que ha sido difícil vivir, pero qué hermoso es cuando uno la empieza a vivir. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos. ¿Saben lo que yo he empezado a hacer como sacerdote? Hay una misa en el misal en donde uno como sacerdote puede rezar por los que nos persiguen, por los enemigos en el fondo. Y las veces que la he rezado ha tenido un efecto tan fuerte en esas personas. Orar por los que no nos aman, por los que nos persiguen. Hoy día sí nos persiguen. Porque hoy día caemos todos en el mismo saco. Los católicos somos todos iguales. Los curas somos todos pedófilos. Todos, no hay distinción. Una vez un gendarme me dice, no, es que con esto de los curas, me dijo que están todos pedófilos. A ver, le dije, tú que trabajáis en esta cárcel, ¿cuántos curas hay presos allá adentro? Ni uno, pues, me dijo. Bueno, ¿y de qué me estáis hablando entonces? Le dije, yo soy hocicón, pues. Le dije, mira, yo le decía, si tú que trabajas aquí no te das cuenta que en los módulos están todos los presos por delitos sexuales, ¿quiénes son?
Mira, le digo yo, dolorosamente, pastores evangélicos, papás, hermanos, tíos, abuelos, convivientes, amigos de la familia. Entonces no digas lo que estás diciendo. La radio Bio Bio, una radio que yo la escucho y me duele el alma cada vez que la escucho, pero uno tiene que saber lo que piensa el enemigo para poder atacarlo, ¿no? Pero no hay día en que no estén hablando en contra de la Iglesia Católica. Y una cobertura de este porte y una ignorancia que espanta. La masonería detrás. Y nosotros los católicos, no, si es verdad, no, si los curas son todos iguales. Católicos, ¿eh? Católicos. Entonces, cuidado, nosotros tenemos responsabilidad. ¿Y por qué nos critican? Porque no nos ven amándonos. ¿Por qué la gente se agregaba a la primera comunidad cristiana según el libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque se amaban, se cuidaban, se protegían. ¿Qué hacemos nosotros? Nos pelamos, ¿o no? ¿Es rico pelar o no? ¿No es cierto? Es entretenido pelar, pero hacemos un daño tremendo, tremendo. Y en la renovación carismática lo hacemos. Me incluyo, lo hacemos. Y recuerdo a un curita que le dio de penitencia a una abuelita que era muy peladora en su parroquia. De estas abuelitas que no tenía otra cosa que hacer que pelar. Se va a confesar, pero era muy piadosa. Entonces el padre le dice, bueno, ahora como penitencia usted va a tomar un pollo y lo va a desplumar. Pero cuando lo tenga desplumado va a volver para acá. La abuelita muy obediente, ¿no es cierto? Empezó a pelar el pollo y se fue a su casa, llegó con el pollo pelado y después volvió del curita y le dice, ya padre, aquí está el pollo pelado. Entonces el padre le dice, perfecto, ahora vaya, recoja todas las plumas y se las pone. Pero padre le dice, ¿cómo voy a hacer eso si aunque las encuentro, yo no sé dónde va una y dónde va la otra? Bueno, le dice, ¿y qué hizo usted eso con el pollo? Es lo que hace con la gente cuando la pela. Así que cuidadito con que las vea con un pollo pelado a usted después de las confesiones aquí. Porque somos buenos para pelar, ¿no es cierto? Buenos para inventar y para cagüinear, ¿no es cierto? Y para es que dijeron que andaban diciendo que decían que habían dicho que dijeron. Y le ponemos la firma, ¿no? Cuidado con eso, porque en los grupos de la renovación carismática se da con mucha fuerza. Oremos por el hermano y seamos honestos para decirle con caridad, hermano, me dolió lo que usted dijo, estoy enojado, no me parece. No, es que parece que Marcelo Desi viene aquí a predicar sin permiso del obispo. Entonces, prohibido que Marcelo vaya para allá, prohibido que Marcelo venga para acá. Y la renovación carismática le pone la firma. Cuidado, podemos hacer mucho daño, mucho daño. Tenemos que conocer a las personas. Cada persona es un misterio maravilloso de Dios. Y Dios se ha tomado el tiempo en cada uno de nosotros, más tiempo que el que yo me he tomado en predicar, ¿no es cierto? Y hay dos cosas en las cuales nosotros podemos afirmar eso: la huella digital y el ADN. Dios nos puso un sello tan personal que no hay ningún otro ser humano idéntico. No tenemos una réplica, parecidos, similares, pero otro nunca más. Y ahí está la maravilla de Dios. Entonces, ¿cómo no voy a amar a Dios en el hermano? ¿Cómo no va a ser importante el hermano? ¿Cómo no va a ser importante que el hermano me haga rabiar también? ¿Cómo no va a ser importante que el hermano me ponga en el límite, ¿no es cierto?, de mi caridad? ¿Cómo no va a ser importante que el hermano me ponga en la tensión de saber si lo tengo que perdonar o no perdonar? ¿Cómo no va a ser importante que el hermano me complique la vida? Si es la manera que el Señor me está presentando para crecer. Porque las crisis son para eso. Tarea número 1 entonces para terminar. Reconcíliense con ustedes mismos. Primero. Segundo, reconcíliense con el hermano, con el que están enojados en el grupo. A mí me cuesta reconciliarme, le hago empeño, pero hágalo.
¿Ya? Tercero, oren los unos por los otros. Si alguien dice que tiene el don de visión, bendito sea Dios, pero sea prudente. Si alguien tiene el don de profecía, sea prudente. Si el Señor le regala la gracia de participar en una liberación o en un grupo, ¿no es cierto?, que ayuda a un curita en un exorcismo, dele gracias a Dios y bendiga su nombre, pero no se crea el protagonista de la historia, porque el protagonista es Jesús. Él es el que libera. ¿Qué ama liberar nosotros? ¿Con qué poder? El diablo, una pura mirada, nos desarma de repente nomás, ¿no es cierto? ¿O no les ha pasado a ustedes cuando alguien pone el ojo blanco, se está ahí en la liberación, algunos quieren salir arrancando? Bueno, eso pasa. Entonces, cuidado, oren, oren, oren. No dejen de rezar nunca. Vayan a misa, comulguen. Y hoy día cuando vengan a comulgar, díganle al Señor que lo aman. ¿A ustedes les gusta que les digan que los quieren? Ya. Al Señor también le gusta que le digan que lo amen. Entonces, cuando vengan a comulgar más ratito, si reciben la comunión en la mano, directamente en la boca, díganle: Señor Jesús, yo te amo. Yo te amo. Estoy como la reverenda, ¿no es cierto? Estoy mal hoy día, tengo problemas, tengo la media pelotera en mi casa, pero Señor Jesús, yo te amo. ¿Y qué nos va a decir el Señor? Nos va a llenar de su amor, nos va a llenar de su gracia. Yo no puedo evitar emocionarme cuando me toca vivir esas experiencias, porque siento que el Señor me está abrazando, siento que el Señor es el que está ahí tocando mi vida. Yo vengo de allá abajo, de las tinieblas del fondo, digamos, y el Señor me levantó, y estoy aquí delante de ustedes. Yo entré viejo al seminario, si soy más viejo de lo que yo les decía casi, ¿no? ¿Cómo no voy a dar testimoniar eso si el Señor está ahí? Pero amen al Señor más que cualquier otra cosa. Amen al Señor y ámenlo en los hermanos. Si el Señor nos pone unos cachos de repente al lado, ¿no es cierto? Que son cachos algunos, ¿no es cierto? Pero me puso ese cacho al lado para que lo ame, po. Si yo, como le digo: Señor, yo te alabo, te bendigo, glorifico tu nombre, pero miro para el lado, ahí el Señor me está diciendo que lo glorifique, ahí en ese hermano, ¿ya? De repente dan ganas de pescarle el cogote a alguno y retorcérselo, si también me pasa a mí, ¿no es cierto? O a forrarle un combo, pero esas ganas a uno se le salen, y seguramente se nos ha salido más de algún combo alguna vez, ¿no? Pero ahí el Señor me está pidiendo que lo ame, en ese. A mí una vez me pegaron en la plaza, me sacaron la mugre, ¿cómo se llama esto? Panqui. Yo le aforré una cachetada a la cabra que yo creo que su papá jamás se la había dado en la vida. Pero ¿saben lo que hice después? Me puse a rezar. Y he rezado siempre por ellos. Por lo menos la chiquilla nunca más llegó presa, ni el cabro tampoco. Bueno, lo tenían sentenciado en la cárcel, pero de todas maneras, orar por las personas que nos hacen daño, nos hace bien a nosotros. ¿Se les olvidará entonces? ¿Están contentos de ser carismáticos? Sí. ¿Aman al Señor? Sí. ¿Se aman ustedes? Sí. Ya. ¿Están dispuestos a ir a amar al Señor fuera del grupo en la parroquia? Sí. ¿Van a ir a ver los viejitos? Sí. ¿Van a ir a ver los enfermos al hospital? Sí. Ya. Está el Señor de testigo. ¿Van a ir a la cárcel? Ya. ¿Ah? Ya. ¿Van a tratar? Ya. Yo creo que eso es más honesto, ¿no? Pero háganlo. Y ustedes no saben lo que el Señor va a hacer con ustedes si se atreven a dar ese paso. ¿Ya? A veces no tenemos que hablar tanto del Señor y hermano, pero ven para acá, porque algunos carismáticos aburren a la gente tanto hablarles del Señor y le hablan un discurso que ahoga al otro. Más que hablar a veces es actuar. Actúe con caridad. Eso es más importante, ¿no? Cuando uno saluda a alguien que le ha hecho daño, el otro no puede quedar así como que no ha pasado nada. Claro que se descoloca, pero si yo le hice daño. Para terminar, chiquillos, les digo que
antes de venirme para acá ayer, fui a la cárcel a ver a los enfermos que están hospitalizados y me tocó ver a uno que se llama Monquiqui. Voy a aprovechar de pedirles que recen por él, ¿no? Él entró de menor a la cárcel, lo conozco hace muchos años, y como en la cárcel obviamente las cárceles comienzan donde termina la lógica, ¿no? Él cumplió los 18 años y lo tiraron al patio común en la cárcel antigua, lo violaron y él quedó mal de la cabeza. Y después en la cárcel nueva un día estaban las agentes pastorales tomando tecito, compartiendo un queque, y aparece el Monquique con un cuchillo, le cortó el cuello a uno, le enterró la cuchilla en la espalda al otro, y de ahí cada vez los cables están más pelados. Y ayer lo vi y me dio tanta compasión que no pude evitar las lágrimas con él, porque su espalda, su cuerpo entero está lleno de llagas, lleno de cortes. Él lo único que quiere es morir, y está perdido. Como él, hay muchos. Así que les dejo esta tarea, recen por él, ¿ya? Y recen por los curas que... Monquiqui, recen por él. Todo el mundo lo conoce por ese nombre, ¿no? Ni yo me acuerdo el nombre que tiene, pero el Monquiqui lo conozco siempre. Pero como él hay muchos. Recen por los curas que trabajan en las cárceles, porque no es fácil. Tenemos que estar peleando todos los días. Yo les decía, 7 personas muertas que estuvieron con una enfermedad terminal, cánceres terminales. Pedimos misericordia, no hubo misericordia porque la política fue más importante, la burocracia. Se murieron presos. ¿Sabe lo que es morirse preso? Significa que usted está engrilletado a su cama, con esposas, con un guardia las 24 horas del día. Solamente cuando usted deja de respirar, le sacan el grillete. ¿Ustedes consideran que eso es digno? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? O sea, en este país los derechos humanos, ¿a quién pertenecen? A un grupo político determinado. Los demás chilenos no tenemos derechos humanos. Hay un personaje que yo me la quiero enfrentar. Cuando me la pille, se lo voy a decir en su cara. Yo también soy chileno. Y en la cárcel también hay chilenos que sufren y sus derechos son vulnerados. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos para defenderlos? No son de los suyos. Hace pocos días atrás hay 22 suicidios en la cárcel concesionada de Rancagua, donde más suicidios han habido en el país. Y el último fue un transgénero. ¿Dónde están los movimientos gay para defender a ese transgénero que se quitó la vida? Nadie. No era de los suyos. Era pobre. Estaba preso. Es un desprestigio al movimiento, entonces no lo defiendo. Eso tenemos que denunciarlo, tenemos que ser valientes. Tenemos que tener agallas, tenemos que tener la boca grande para denunciar esas cosas que atentan contra la dignidad de nuestros hermanos. Y los carismáticos tenemos la boca grande, ¿cierto? Para alabar al Señor, para bendecirlo, para glorificarlo. Ponemos de pie.